El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Aleluya. Estamos en el libro de Efesios capítulo 6. Estamos hablando de la armadura de Dios. Gracias al Señor que Dios nos ha dado de su gracia, de su bendición, esas provisiones para que podamos vivir en una vida victoriosa sobre las influencias de este mundo. Amén. Uno dice, bueno, somos hijos de Dios, hay que vivir como hijos de Dios. Amén. Pues ¿cómo? Ya no puedo hacerlo yo en mi propia fuerza, pero Dios nos da las provisiones para que podamos hacerlo, hermanos, para que podamos vivir en realidad en maneras que agrada a nuestro Señor. Amén. Y eso es lo bonito, eso es lo bueno. El enemigo es muy fuerte. Tenemos y miremos las situaciones que estamos viviendo. En realidad, hermanos, son cosas muy drásticas, muy tremendos. En realidad, solo esa idea de las aborciones en este país, ya la gente está en alborotos, unos estados ya prohibiendo y otros así haciendo más amplio. Hay estados que quieren aprobar leyes que hasta que después de nacer quieren tener esa oportunidad de dejarlos a morir los niños. Eso es algo muy mal en realidad. Y nosotros miremos que la gente ya así va acusando y va echando culpa sobre estas ideas, ¿no? De las ideas de la aborción, más las restricciones es por los religiosos, por los fundamentales, por los que andan hablando de la Biblia. Nosotros tenemos que ver qué hacer, ¿no? Y ellos acusan aún cristianos, los cristianos, por ponerse en oposición de tales cosas. Bueno, no todos los cristianos, ¿no? Algunos pastores, líderes. Hay gente que dicen que no, pues ya está bien, hay que ver y hay que dejar que si el Estado lo permite, que lo permite. Y otros hablan de que, bueno, nosotros no tenemos que meternos en cosas políticas, así la Biblia tenemos que interpretarlo mejor y todas estas cosas. Y entonces ya se tratan a separarse de la situación en realidad. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el Señor lo mira todas estas cosas como a un gran mal en este mundo. Cuando los hijos de Israel comenzaron a sacrificar a sus hijos así a los dioses de esta gente en la tierra prometida, el Señor rapidito vino con juicio, ¿entiende? Y ya siempre, hermanos, hemos dicho esto. En todo el mundo ya nosotros miremos, hermanos, promedio de como casi 50 millones, no 50,000, 50 millones de niños están abortados todos los años. Eso es más de la población de Centroamérica. ¿Me entiende? Mata a Centroamérica todo. Todos los países de Centroamérica lo exterminan todos cada año. Y es menos de lo que hacen en el mundo, hermanos. Ese es un mal que ya el Señor ya está muy cansado tal vez a verlo, hermanos. El Señor lo dice que el mundo está lleno de maldades, ¿no? Entonces nosotros miremos todo esto. Ya más que esto, hermanos, ya la forma y todo lo que está sucediendo en el mundo. Mira las influencias del mal en lo que está pasando en el homosexualismo, en las escuelas,
gente hablando del racismo, de cosas así, matanzas en todos lados, cada día hay tiros, hay gente baleados, hay gente muertos, más de 200 hasta hoy, en este año, más de 200 eventos de, como decirlo, tiroteos masivos, decirlo que han baleado más de 2 personas en un evento, más de 200 o casi 200 eventos hasta hoy en este año. Imagínate, es más que uno al día. ¿Me entiende? Que la gente está matando ya o buscando matar uno a otro con solo armamentos. Y cuanto más de otras cosas, ¿no? De pleitos y de lucha o de otras maldades y otros actos violentos en el mundo, hermanos. Nosotros miremos, estamos viviendo en un mal, hermanos, amén. En un mar de influencias del enemigo. Nosotros, hermanos, somos luz en este tinieblas. La gente van a estar odiando, la gente van a estar rechazando. Nosotros necesitamos el poder de vivir así adecuadamente y como el Señor nos manda. Y gracias a Dios que Él nos ha dado esas provisiones para hacerlo. Amén. El armamento, la armadura de Dios, hermanos, es algo importante que nosotros debemos entender y aplicar a nuestras vidas. Amén. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 6. Comenzamos de nuevo, hermanos, del capítulo 6, verso 10 y adelante. Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Santo Padre, damos gracias por tu gran bendición, por este momento que podemos tener en tu palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, con tu Espíritu Santo para hablar correctamente de tu palabra y escuchar y oírlo y recibirlo en nuestros corazones, Señor. Que sea, Señor, tu nombre exaltado y tu palabra aún más alto que tu nombre, Señor. Bendice, Señor, este momento que estamos entregando nuestras vidas a la obra de tu palabra. Que el Espíritu Santo sea, Señor, esa fuerza, que el Señor toma ese poder de hacer la palabra efectivo en nuestros corazones. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la semana pasada estuvimos hablando, hermanos, de la necesidad de poner el cincho de ceñidos así con la verdad, ¿no? Esa es la fundación de todas las cosas, en realidad. Es la verdad, ¿no? Esa palabra de Dios, esa es la palabra, la verdad que va envuelto en nuestra salvación. En realidad, y el mensaje del Evangelio que nos habla de la salvación de nuestras almas, este mensaje en realidad de la palabra de Dios, ese mensaje del Evangelio está incorporado en todos los aspectos de nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, hermanos. Esa idea de la salvación y de la restauración así de nuestras vidas, en realidad no es solamente el perdón de nuestros pecados, más también, hermanos, es la restauración
de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Y esa es la conexión que nosotros tenemos con Él. Esa verdad, hermanos, esa idea de la salvación y de la restauración, hermanos, de esa relación renovado con Dios, hermanos, va a fortalecer hacia nuestra fe y darnos en realidad un fundamento firme, hermanos, para que podamos estar firmes y estar en pie, así en contra de los poderes, así de ese siglo presente. ¿Entiende? Que esa fe, ese mensaje, esa verdad, así nos va a dar una firmeza en nuestras vidas para que podamos resistir y podemos estar firmes en contra de las acechanzas, contra de las obras, las influencias de este siglo presente. Se abre nuestros corazones. Hermano, la salvación abre nuestras vidas para que nosotros podamos recibir la verdad, así como el Espíritu Santo nos ilumina a nuestras vidas, nuestras mentes, Él cumpliendo con la palabra de Jesús, que dice que cuando el Espíritu viene, nos va a dirigir en toda la verdad. Amén. Qué bonito es que nosotros no tenemos que así esperar en nuestra propia inteligencia o en nuestra propia ciencia o aún en el consejo de otros. El Espíritu Santo está en nosotros y Él va a dirigir a nuestras vidas en todo lo que es la verdad, hermanos. Amén. Qué bonito es estas cosas, esas promesas del Señor. Y aún más que entendemos, hermanos, de la verdad, más fuerte que somos, y más fuerte la fundación, y más fuerte ya el cincho de la verdad para detener lo demás en su lugar. Es una obra del Espíritu en nosotros, hermanos. Amén. El Espíritu Santo que revela a nosotros así, y aún mientras Él lo hace, hermanos, aun como Él así revela a nosotros la verdad, entonces nosotros podemos tomarlo entonces y podemos ponerlo así sobre nuestras vidas mientras la gracia de Dios nos da la fuerza de hacerlo. Amén. Tenemos que realizar esto. Alguna gente quiere predicar y la gente, hay un mal en el cristianismo, en las iglesias hoy que está fluyendo, hermanos, y hay varias iglesias que han tomado esa idea, y la idea es el calvinismo, ¿no? O es decir, que la predestinación, que Dios predestine a la gente a ir al cielo. Y Dios hace todas las cosas, ¿no? Dios es el que hace todas las cosas. Dios me salva porque Él escogió salvarme. Dios me cambia, me transforme porque es la obra de Dios en mí. Yo no tengo nada que hacer con todas estas cosas. Y eso es un mal en realidad, hermanos, de enseñanza, porque no es así en realidad. La palabra nos dice, hermanos, Romanos capítulo 8. Ahí usan esa palabra así, hermanos, en ese verso. Cuando él dice en el verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó,
los que justificó, estos también se glorificó, ¿no? Entonces ellos dijeron, todo es obra de Dios, hermanos. Amén. Pero en realidad, hermanos, así tenemos que ver el verso anterior, que dice, porque a los que antes conoció, amén. Y entonces, hermanos, sí, hay algo ahí, que el Señor escogió a decirnos a los que Él conoció. Él dice que va a haber esto. Entonces, ¿qué es esto? Es cuando el Señor sabe quién va a responder a su mensaje. Amén. Él conoce, hermanos, cuándo vamos a ser salvos. Él sabe, hermanos, todos nuestros días. Eso es cierto. Porque Él es Dios y Él está fuera de nuestro tiempo. Él conoce, Él sabe exactamente qué iba a predicar o qué voy a predicar hoy. Y Él sabe, aunque yo no he escrito nada para el otro domingo, Él sabe exactamente qué es lo que voy a decir el otro domingo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque es Dios. Amén. Y entonces Él conoce, hermanos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de responder, porque Él sabe quién va a responder o no. ¿Me entiende? Tenemos la responsabilidad, hermanos, de así apropiar, aún a recibir y aún poner así las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. También. Amén. Entonces ya así nosotros tenemos que realizar, hay una responsabilidad. Miren, hermanos, más que conocemos, más responsabilidad tenemos. Pero no hay que ser tontos. Porque ser tonto, entonces ya nosotros ya vamos a estar mal. Uno dice, no digas esa palabra. Ok. Que no seamos inteligentes. Bueno, eso también no se suena muy bien, ¿no? ¿Me entiende? Mejor decirlo, tonto. ¿Ah? Uno dice, bueno, no quiero saber nada. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque no quiero tener responsabilidades de nada. Pues, entonces ya se pierde mucho, hermanos. Amén. Y el enemigo puede ya manipular la vida, que nos conoce la verdad. Porque ¿qué dice la palabra? Si conoce la verdad los hará libre, hermanos. Amén. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, viene a iluminar nuestras vidas, pero es nuestro deber tomar estas cosas y utilizarlo en nuestras vidas. Amén. Mientras la gracia de Dios, uno dice, bueno, pero no puedo. Es cierto, en mi fuerza, pero Dios nos ha dado de su gracia. Dios nos ha dado de su espíritu, hermanos, para que podamos, hermanos, actuar conforme a la verdad. Pero ¿qué vamos a decidir nosotros? Amén. Vamos a decir sí o decir no, así a la gracia de Dios y la obra del Espíritu en nosotros. Amén. Tenemos que realizar, hermanos, cuando estamos hablando de poner la armadura de Dios, hermanos, tenemos que entender que esa idea no es físico, no es carnal, que no es que nosotros podemos hacerlo en nuestra propia fuerza, pero es una armadura espiritual sobre nuestras vidas. Y en realidad la única manera de obtenerlo, hermanos, es por medio de la gracia de Dios, por fe. Amén. Es para creer. Como ya la salvación y en todo, hermanos, así la obra de Dios y los dones y las provisiones de Dios son obtenidos por la fe. Amén. Creer. Y el Señor dice, pide y lo recibes. Amén. Pide y recibiréis. Amén. ¿Por qué? Porque así en fe nosotros pedimos y el Señor así se goza en ver así la fe de sus hijos. Por la gracia de Dios, Dios no es que merecemos lo que Dios nos ofrece a nosotros. No es lo que así hemos hecho algo para decirle el Señor, decir que mira, ya así merece, así es bendición, que hay que derramar la bendición sobre tal persona porque mira la forma que vive y todo lo que hace. Mira, hermano, nosotros no somos así. Amén.
Dios mira, bueno, hay algunos que son mejores y hacen cosas mejores que otros y está bueno, pero en realidad todos nosotros hemos fallado, hermanos. Y es por la gracia de Dios que nosotros hemos recibido estas cosas y podemos recibirlo, hermanos, por su gracia y ya lo hacemos por medio de la fe. Amén. Entonces nosotros hemos llegado a esta idea, hermanos, de poner no solo ser ceñidos con la verdad, más así la coraza de justicia. Ese algo que ese cosa que se cubre así el cuerpo en realidad, así de un soldado, es algo de protección, hermanos. En realidad casi toda la armadura es para protegernos. ¿Me entiende? Miremos ya el yelmo, los zapatos del evangelio. Amén. El soldado necesita estas cosas, no más, no para dar patadas al enemigo, no más así para proteger, para que puede caminar, que puede estar estable, ¿no? Y esa coraza es para cubrir, para proteger así a los órganos vitales del cuerpo, en realidad, hermanos. El casco para protegerse de los cantazos de la espada y todas estas cosas. Amén. ¿Entiende? Son de protección. La única armamento, lo único es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Ese es armamento. ¿Para qué? Para defender, pero también para atacar. Amén. Entonces son defensivos, hermanos, estas cosas. Defendernos. Pero qué bonito es la palabra, hermanos, cuando Él dice, resiste al diablo. ¿Y qué dice? Huirá de vosotros. Amén. Resiste. ¿Por qué va a huir? Porque Él no puede. Él no se puede. Si uno resiste, no tiene nada que hacer ahí, hermanos. Amén. Entonces, y Él dice aquí que para que resistimos, hay que resistir, dice Pablo aquí, ¿no? Así toda la armadura para que a nosotros seamos fortalecidos, para que podamos resistir en el día malo. Y eso es lo que tenemos que realizar, ¿no? Y esa es la coraza de justicia sobre nuestras vidas. Hasta el Señor mismo pone esa coraza de justicia sobre él, hermano. Dice la palabra, mire que dice en Isaías capítulo 59. En el verso 16 dice, vio que no había hombre, se maravilló que no hubiera quien interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Amén. Que dice una coraza de justicia se puso hasta el Señor, hermanos, así sobre su vida. Amén. Nosotros sabemos, bueno, Dios es justo, siempre es justo. Amén. Pero las obras de justicia, así son cosas que tenemos que poner también. Que dice, bueno, tenemos como hijos de Dios, hermanos, hay que ser imitadores de Dios en realidad, ¿no? Y hay que poner esta justicia sobre nuestras vidas, así esa manifestación del carácter de nuestro Señor en nuestras vidas. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestras acciones, nuestras conductas. Podemos ya poner esa justicia sobre nuestras vidas, ese carácter cristiano. Lo puede decir en solo una sola palabra: justicia. En realidad, hermanos, la justicia, andar así justamente, andar como en santidad, dice la palabra. ¿Qué dice? Ser santo como yo soy santo. Amén. Y entonces hay que andar en esas formas. Pero no es nuestra justicia,
No es así que nosotros ya apoyamos en las obras que podemos hacer de justicia. Más, hermanos, es esta justicia que es por medio de la fe que podemos recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios dijo así de Abraham, dijo, él creó y fue contado como justicia para él, ¿no? Como el Señor le entregó, aún imputó esa justicia a él. Nosotros cuando creemos, así nosotros sabemos, el Señor nos perdone a nosotros, pero también Él nos declare a nosotros justos delante de Él. Amén. Nos declare justos por medio de la sangre de Jesucristo. Dice la palabra, Él fue hecho, Cristo fue hecho pecado cuando éramos pecadores nosotros, y se tomó en sí el pecado nuestro para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Amén. Y entonces nosotros recibimos esta justicia. Él declare hacia nosotros justos por medio del sacrificio de su Hijo. No es mi justicia, es la justicia de Cristo. Tenemos, hermanos, miremos Zacarías. Si quiere verlo, es una imagen de estas cosas. Zacarías capítulo 7. Si podemos encontrarlo. Amén. Disculpe, el capítulo 3. Verso 1 dice, es una imagen, es un ejemplo. Hermanos, ya Zacarías es un libro profético, tiene muchas cosas proféticas que se aplican de diferentes maneras. Habla del fin del mundo, ya el juicio final y todas estas cosas. También así otras cosas de la cautividad y todo. Pero aquí dice, hermanos, la visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás a su mano derecha para acusarle. Amén. Qué tremendo. ¿Qué dice allá en Apocalipsis? Nosotros tenemos esto, es el acusador de los hermanos, ¿no? Es el enemigo, Satanás, es el que acusa, el que ya va. ¿Qué pasa? Son tormenta. Está bueno, está a refrescar ya el tiempo. Hermanos, él es el acusador. Él quiere siempre estar acusando a nosotros, siempre echando la culpa, siempre echando a nosotros algo. Pero también se acusa a Dios hacia nosotros. Él dice, bueno, Dios no hace tal cosa, Dios no es justo. Dios hacía en el huerto y dijo esto a Eva. Dijo, este Dios, Él no quiere que usted sea como Él. Él no es justo. Mira, Él no quiere que usted come tales cosas porque Él sabe que va a ser igual como Él. ¿Tú sabes qué, hermanos? ¿Cómo puede creer? Bueno, él manipulando los pensamientos, la mente, pero ¿quién va a poder creer que la creación puede ser el creador? ¿Entiende? ¿Cómo es que puede creer que uno que Dios creó iba a poder hacer igual como Él? ¿Entiende, hermanos? Es ridículo eso. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Y cuántos ya hemos escuchado, hermanos, las cosas? Bueno, ya no ha brotado tanto eso en ese tiempo, pero siempre sigue esas ideas de que nosotros somos diositos. ¿Ah? Y el señor de la iglesia, ese no sé de cómo se llama, pero Stephen Furtick dice, yo soy el Dios todopoderoso. Le dice, ¿y quién pues
va a decir esto, es una iglesia evangélica. Pero ya así la gente quiere así presentarse como que pueden ser igual como Dios. Y que Dios quiere que nosotros seamos como Él. No, hermanos, Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. Nosotros somos la creación de Dios. Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos ha dado la oportunidad de tener la relación con Él y estar participando en su naturaleza. Que bueno, podemos participar. Podemos llegar cerca tal vez, pero no vamos a ser igual como Dios. ¿Entiende? Adán y Eva, ellos andaban ahí con el Señor. Ellos conocieron a Dios. Ellos tenían ese dicho de tener esa comunión íntima con el Señor. Conociendo todo en realidad, hermanos. ¿Qué más tenía que así entender y conocer? Pero ya el enemigo llega acusando a Dios a ellos. ¿Me entiende? Y eso es lo que hace el Señor, el diablo hacia nosotros. Él acusando del Señor hacia nosotros, que no es justo, que no nos da estas cosas, que no nos, ¿cómo decirlo? No nos quiere bendecir en maneras especiales o algo, o que no quiere que nosotros mejoramos, no nos va a ayudar. Y el Señor así, o el diablo siempre está acusando a Dios hacia nosotros. Aquí está acusando, hermanos, a Josué delante de Jehová. Y el enemigo también se acusa a nosotros hacia Dios, hermanos. ¿Me entiende? A las acusaciones que el Señor hace, o el diablo hace, hermanos. Estaba ahí acusando, para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Qué tremendo eso, hermanos. Amén. Hasta el Señor, Dios dice, te reprendo. Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprende. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Estaba ya sucio. Y así eran nosotros, hermanos, también, ¿no? Y habló, dice, que el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitad esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mirad, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropa de gala. Amén. Qué tremendo es esto, hermano. El Señor así también nos hace a nosotros tales cosas. Que Él así quita de nosotros nuestros trapos de inmundicia, esas vestiduras sucias. Así, hermanos, Él tal vez así quiere atacarnos por nuestras maldades o nuestras así desobediencias. Pero hemos recibido, hermanos, esa vestidura de gala, esa justicia de Cristo. Y ahora nosotros podemos estar delante de Dios en su presencia. Amén. No que nosotros no somos perfectos, pero somos perfeccionados en Cristo Jesús. Yo soy justificado por la fe en la sangre de Cristo, en su obra y su gracia. No puedo hacer nada para justificarme, hermanos, pero lo único que puedo hacer es confiar en las provisiones que Dios, mi Padre Celestial, me ha dado. Y así es la justicia que nosotros tenemos que poner en esa confianza, hermanos. El enemigo va a acusarnos, hermanos, pero podemos levantarnos y decir, Dios me ha declarado justo en Cristo Jesús. Es la confianza que tenemos nosotros. Amén. También podemos decir que esa coraza de justicia es parte también de la conducta que nosotros vivimos, hermanos. Cuando vivimos así esta justicia,
así en nuestros hechos, esa justicia que hemos sido entregado a nosotros, ha sido entregado a nuestras vidas, que nosotros vivimos, o aunque se produce en nosotros la obra del Espíritu en nuestras vidas, que se exprese en las acciones de nuestras vidas diarias. Amén. Tenemos que entender los hechos que nosotros hagamos, hermanos, la forma en que vivimos nosotros. El enemigo siempre busca las oportunidades, busca la forma de meterse a nuestras vidas. No hay que dar lugar al diablo, hermano. Dice Efesios capítulo 4, lo hemos leído antes. Dice en el verso 26, Ariao dice, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice? Ni deis lugar al diablo. No hay que abrir las puertas al diablo, hermanos. Porque ¿qué hace el enemigo? Traiga acusaciones a nuestras vidas. Amén. Eso es lo único que puede hacer. Nosotros Él no puede atacarnos, posesionarnos, a hacer cosas así, hermanos. Él lo que puede hacer es acusar a nuestras vidas y tratar a manipular nuestros pensamientos, hermanos. Y tenemos que ver cómo cerrar la puerta al enemigo en nuestras vidas, ¿no? La desobediencia abre las puertas. Los hechos y la conducta que es injusto, hermanos, así trae esa oportunidad y le abre así la puerta a las influencias del enemigo. ¿Entiende? Acusaciones. El Señor así, o aún el diablo, así tiene las oportunidades de entrar en nuestras vidas cuando hay así oportunidades de cosas injustas que nosotros hacemos. No somos dispuestos de reconocer el efecto, hermanos, de no perdonar así a nuestro prójimo. Guardamos el rencor, nos enojamos y no lo arreglamos, hermanos, nuestras vidas y nuestras relaciones, así, hermanos, con los que así tenemos en nuestras vidas. Tenemos que entender, hermanos, que el no ser disponible para perdonar es abrir la puerta al diablo. Y es cuando nosotros no perdonamos, comenzamos en realidad lastimadamente ser instrumento de acusaciones del diablo. Yo digo, yo no quiero ser instrumento en la mano del enemigo. Amén. No quiero. Necesito perdonar. Necesito amar. No tengo que acusar. No tengo que estar ya así criticando. ¿Por qué? Porque en realidad abre la puerta al diablo en nuestras vidas. De no arrepentir, hermanos, de los malos. Nosotros en esto estamos atormentados en nuestra mente, nuestras emociones, aún en nuestros cuerpos. Hermanos, así estamos afectados por no obedecer la verdad y vivir así manifestando la justicia de Cristo en mis acciones. Amén. Silencio, silencio. Pues eso es para ayudarnos, hermanos. Amén.
es que tenemos que entender que a veces nosotros sufrimos porque hemos dejado la puerta abierta y el ratoncito entra y molesta nuestras vidas. ¿Entiende? Y eso no tenemos que hacer. Uno dice, bueno, ya los ratoncitos, pero los mosquitos, los zancudos, así las moscas entran y molestan nuestras vidas. Uno dice, bueno, pero y no es tan grande la molestia. Saboreando ya así el enojo, hermanos, se va afectando y afectando nuestras vidas hasta que ya se trae un estorbo más grande. Tenemos que entender esto. Hay que cerrar la puerta. Amén. Hay que arrepentirnos y hay que buscar la forma de manifestar la justicia de Cristo por nuestras acciones, hermanos. Esa coraza de justicia protege, hermanos, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras emociones. ¿Qué dice Proverbios 4? Lo leemos para decirlo bien. Amén. Capítulo 4, verso que dice 23, dice, Salomón dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O aún en otras traducciones dice que de ahí sale todo lo demás de su vida. Amén. Sale de todo así para su vida. Todo lo demás fluye del corazón. Y entonces por eso hay que guardar el corazón. ¿Cómo guardamos el corazón? Con la coraza de justicia. Amén. Que está sobre nuestras vidas. Ese es tremendo, hermanos, tal cosa, que el Señor nos da esa protección, ese armamento. Así es importante entonces de entender, hermanos, cómo el enemigo se mete en nuestras vidas para que nosotros podamos estar listos para resistir, cómo implante así el mensaje que no es correcto en nuestros corazones, en nuestras mentes, hermanos, cosas que miremos, cosas que aún escuchamos, cosas que hacemos tal vez, cosas que no lo hacemos, cosas dejado de hacer, hermanos, ya se deja así, aunque sea un poquito ya la puerta abierta, tenemos que guardarnos de tales cosas. Amén. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4? Ya estamos llegando al final. Amén. Capítulo 4 en el verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algún digno de alabanza, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced. ¿Qué? ¿Y qué dice? Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. La paz de Dios guardará nuestros corazones. Dice que hay que llevar todo en oración, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo todas estas promesas, hermanos, que el Señor nos ha dado para guardarnos. Entonces hay que reconocer, hermanos, estas cosas. Hay que realizar que Dios, así por medio de Cristo, nos ha dado la justicia. Y por medio de esta justicia de Cristo, nosotros podemos vivir en una manera que refleje la obra de justicia en nosotros. Y haciendo esto, nos guardamos nuestros corazones
así de las acechanzas del enemigo. Vamos a orar, hermano.